Bueno, hoy día vamos a revisar lo que es el análisis de los gases arteriales y lo distribuyo del equilibrio ácido-base. Para poder estudiar una muestra de gases arteriales, lo primero que tenemos que hacer es tomar la muestra en un contexto clínico en el cual es necesario interpretar los niveles de oxígeno, nivel de ventilación y los trastornos en el pH y las causas que pudieran estar causando esta alteración. Entonces, la toma de muestra actualmente se hace ya con jeringas especiales para toma de gases que tienen un anticoagulante sólido, que cuando uno toma la muestra ya está inmediatamente se va a aspirar la muestra, la presión de la arteria hace de que el émbolo se eleve, entonces la sangre se va a disolver este anticoagulante y con 1 mililitro suficiente para poder hacer la interpretación. La muestra usualmente se toma de la radial, pero si el paciente está chocado, tiene una radial imperceptible, uno puede tomarla del humeral o de la femoral o incluso de la pedia. Cuando uno toma muestras repetidas o coloca una línea arterial en la radial, uno tiene que hacer la prueba de Allen. O sea, uno comprime tanto la radial como la cubital y luego que toda la mano se pone exangüe, o sea, pálida, uno suelta el lado cubital, presionando siempre la arteria radial. Y vemos de que la sangre llega y tiene una buena suplencia por las colaterales y toda la mano se pone rosada, ¿no? ¿Esto qué significa? De que si la arteria radial que se puso repetidamente en la toma de muestras se trombosa, o la línea arterial que se ha puesto obstruye esa arteria, tiene una suplencia por la cubital. Porque ¿qué pasa? Nos ha pasado en varios pacientes, usualmente ancianos, que uno coloca una línea arterial o repetidamente están punzando la arteria porque no encuentran venas, la trombosan y luego se necrosa toda la mano. Se necrosa la mano y se tiene que amputar. Entonces, en el contexto actual, en el cual uno tiene que cuidar, tiene que preservar al paciente y evitar daños, es importante tener esta evaluación del test de Allen antes de colocar una línea arterial o tomar repetidamente muestras de la arteria radial. Bueno, cuando no hay una jeringa para tomar muestra de gases especializada, uno lo que toma una jeringa de 5 mililitros, la baña con heparina y luego bota toda la heparina y solamente la heparina que queda en el borde de la pared se utiliza y se toma una muestra de por lo menos 3 mililitros, ¿no? La muestra tiene que enviarse rápidamente al laboratorio. Si se va a demorar por lo menos 1 hora, tiene que ponerse en una cubeta con hielo para que no haya un metabolismo y se absorba, digamos, el oxígeno y se produzca más CO2 y se altere el pH como parte del metabolismo de los leucocitos. Entonces tiene que ser inmediatamente enviada, tal es así de que en áreas de cuidados intensivos o áreas de anestesio, donde un paciente está en ventilación, está siendo operado de una cirugía mayor, hay cassettes, se toma la muestra inmediatamente en ese proceso, ¿no? Los valores normales de los gases arteriales, ya lo conocen, el pH es entre 740 con esos márgenes, PCO2 40 más menos 4 o 5, PO2 70-100, saturación 93 a 98%, ahí está más 9 mililitros de mercurio, bicarbonato 24 más menos 2, el exceso de bases más menos 2, el contenido arterial de oxígeno, la metamolobinemia y carboximolemia que son menores, ¿no? Cuando estudiamos una muestra de gases, vamos a evaluar oxigenación, vamos a evaluar ventilación y vamos a evaluar equilibrio ácido-base. Este es el pulmón que tiene que ver con la oxigenación y la ventilación. Está formado por alvéolos y por vasos sanguíneos. O sea, el pulmón es un órgano que está formado básicamente por epitelio y endotelio. Y a través de eso se realiza el intercambio gaseoso. Es como un panal de abeja y ustedes ven ahí la circulación de los capilares pulmonares que pasan con una fila de glóbulos rojos uno detrás de otro y la membrana alveolo-capilar tiene 0.3 micras y ahí se ocurre el intercambio gaseoso, que se hace por difusión.
La presión barométrica es de 360, la presión de fracción inspirada de oxígeno es 0,21, la presión inspirada de oxígeno es 0,21 por la presión barométrica 150, la presión alveolar en el alveolo ya no la inspirada es 104, porque rápidamente cuando llega al alveolo el oxígeno se equilibra el PCO2, entonces eso hace que baje la presión alveolar a 104, y la presión venosa mixta que llega de la arteria pulmonar, de la mezcla venosa, es 40. Es por eso que esa sangre llega azul, ¿no? Deoxigenada, llega con una saturación del 70%. Y cuando pasa por la membrana alveolo-capilar, obviamente por difusión, ese 100 va a saturar, digamos, la hemoglobina deoxigenada y sale la presión arterial con 100. Entonces, idealmente la diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión arterial es cero, ¿no? Porque si hay una mezcla perfecta, entonces por difusión se oxigena totalmente. Pero no es así exactamente, esa gradiente alveolar arterial de oxígeno puede ser hasta 12 de diferencia. Y esta, digamos, ventilación no es homogénea en todo el pulmón. Hay zonas del pulmón que están más ventiladas que oxigenadas, como es la zona en posición de pie, la zona del pulmón en el ápex están mejor ventiladas que oxigenadas por la gravedad. La presión disminuye la circulación en el ápex, pero ventila mejor. Y en las bases hay mayor circulación, pero hay menor ventilación por unidades alveolares, ¿no? Entonces, en condiciones normales hay una diferencia de ventiloperfusión en las diferentes zonas pulmonares, apicales, medias y basales. Pero en la patología, en la enfermedad pulmonar, ya sea por neumonías, ya sea por enfermedades obstructivas crónicas, por edema pulmonar, existen lo que llaman una variedad de alteración en la ventiloperfusión. Si esto es lo normal, donde la ventilación-perfusión es 1, podemos tener unidades que prácticamente están ventiladas, pero no pasa circulación. Eso se conoce como espacio muerto, ¿no? El espacio muerto fisiológico son las áreas de los alveolos, digamos, que están dilatados pero no llega circulación, que viene a ser menos del 1 o 2%. En casos patológicos eso puede aumentar. Y las unidades de Schunn son aquellas unidades que son alveolos que están totalmente llenos de secreciones, de edema pulmonar o neumonía, donde el alveolo está lleno de secreciones, entonces no puede haber intercambio gaseoso. Entonces la sangre pasa por ahí y no se oxigena. Entra con 40 de oxígeno y se sale con 40. Y esa sangre se mezcla con las otras unidades y eso es lo que causa el Schunn, ¿no? El Schunn de derecha a izquierda. Entonces, ese Schunn, cuando más compromiso pulmonar hay más Schunn. Y eso produce un cuadro, obviamente, de mayor hipoxemia. Entonces ahí está otra vez el Schunn, son unidades alveolares totalmente llenas de secreciones de pus. Entonces hay un Schunn porque la sangre pasa con PbO2 de 40 y sale con 40 en la presión arterial. Y hay zonas de espacio muerto donde la sangre pasa también, o sea, no hay sangre, se ha derivado, por ejemplo, la embolia pulmonar, se produce una obstrucción de la arteria pulmonar, la sangre no pasa por ahí, se va por otro lado. Entonces esa zona de alveolos está bien ventilada, pero no hay circulación. Entonces es una zona de espacio muerto. Cuando nosotros evaluamos las gases arteriales, lo que vemos es el PO2 y evaluamos la saturación de la hemoglobina, la oxihemoglobina. Y tenemos que hacerlo en función de cuál es el nivel de oxígeno que está respirando el paciente. Entonces, vamos a evaluar primero si el paciente está respirando aire ambiente con 0,21, como está el PO2. Después, si es que está con un FiO2, está con cánula, está con máscara de ventro, está con máscara de reservorio. Después, calculamos la gradiente alveolar arterial de oxígeno, eso que veíamos, la presión alveolar menos la presión arterial, calculamos la gradiente. Luego, ¿cuánto de Schunn hay? Luego, ¿cuál es el contenido arterial de oxígeno? ¿Cuál es la relación presión arterial, presión alveolar? Podemos calcular índice respiratorio o la relación PA2-FiO2, que se utiliza mucho en lo que es el distrés respiratorio del adulto. Un PAFI menos de 200 es distrés, PAFI menos de 300 es injuria pulmonar, ¿no? Eso ustedes seguramente han escuchado. Si uno está respirando aire ambiental 0,21, y yo tomo una muestra de gases y está con 80, normalmente debe estar en 90 o más de 90, y la saturación 98%. Pero si tiene menos de 80 es una hipoxemia leve, o sea, tiene algún problema que está causando hipoxemia. Problema de ventiloperfusión, Schunn.
Hipoxemia moderada cuando el PO2 es menos de 60, o sea, ya el paciente está con hipoxemia moderada. Y es severa cuando el paciente está con PO2 menos de 40, está cianótico, obviamente, ¿no? Se necesita por lo menos 5 gramos de hemoglobina deoxigenada para que dé cianosis. Y eso usualmente se consigue con PO2 menos de 40. O sea, si uno tiene un paciente que está con falla respiratoria, insuficiencia respiratoria, y uno toma un AGA, puede no estar cianótico, pero tiene menos de 60 de PO2, esa es insuficiencia respiratoria. Y si está cianótico, ya está en una condición mucho más severa. O sea, la gasometría permite detectar tempranamente una insuficiencia respiratoria, oxigenatoria. Si el paciente está con F2 de 0,30, está con máscara de 20 y 30%, debería tener, si está en el pulmón normal, 5 veces más en la fracción inspirada, es por 5. Si está respirando 30% por 5, debería tener 150 de PO2. Si está respirando 50% por 5, debería tener 250 de PO2. Si está respirando una máscara con reservorio bien cerrada, casi 100%, debería tener 500 de PaO2. O sea, esa es la relación que hay entre la fracción inspirada y la presión de oxígeno en la arterial prevista, ¿no? Podemos medir la gradiente alveolar arterial de oxígeno. La gradiente alveolar arterial de oxígeno es la presión alveolar menos la presión arterial. Hemos dicho que normalmente puede ser de 3 a 15 cuando respira un aire ambiental, puede aumentar de 25 a 65 cuando uno respira 100% de oxígeno y puede calcularse como 2 más la edad entre 5. Esta gradiente, por ejemplo, para fracción inspirada de esto está calculado para 0,21, la fracción inspirada de oxígeno 0,21 por 713, PCO2 entre 0,8. Entonces, 150 es 0,21 por 713 menos PCO2 40 entre 0,8 es 50, la presión alveolar es 100, ¿no? Otra forma de calcular la severidad del deterioro pulmonar, o sea, la hipoxemia, es mediante el cálculo de Jun. Para calcular el Jun necesitamos tener mezcla de arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque se necesita contenido capilar de oxígeno menos el contenido arterial de oxígeno. El contenido capilar menos el contenido de la mezcla venosa, que es de la arteria pulmonar. Entonces, esto normalmente de 3 a 5, en Jun patológico puede ser, digamos, una cifra muy importante, ¿no? Pero a veces no se puede calcular porque usualmente no colocamos arteria pulmonar para medir Jun. La otra forma de evaluar la función respiratoria oxigenatoria es la relación PaO2-P alveolar de oxígeno. Normalmente el 90% del oxígeno alveolar pasa a la arteria, ¿no? Y en jóvenes normalmente es 0,9 esta relación. Entonces, de acuerdo a eso, si es a más, cuando es menos de 0,5 a 0,8 es moderado el Jun, de 0,25 a 0,1 el Jun es significativo y menos de 0,25 el Jun crítico. Y la relación PaO2-F2, que es el PAFI, que siempre se utiliza para lo que es este manejo de lo que es injuria y distrés. Ustedes saben de que normalmente es más de 300 la relación PaO2-F2. Si yo, por ejemplo, tengo un PaO2 de 100, pero estoy respirando una fracción inspirada de 1. O sea, 1. O sea, es 100, PaO2 entre F2 1 es 100. O sea, yo debería con 100% está respirando 500 por lo menos, pero como tengo 100 nada más, el PAFI es menos de es 100, entonces muy severo. Cuando es menos de 200 es una hipoxemia muy severa, lo que se ve en distrés respiratorio agudo. Cuando es menos de 300 es una hipoxemia moderada severa que se ve en injuria pulmonar. Y este PAFI se correlaciona también con el nivel de Jun. Cuando tenemos un PaO2, un PAFI menos de 200, tiene un Jun más de 20%, ¿no? Luego lo otro que medimos con los ACT es la ventilación alveolar, y al medir la ventilación alveolar estamos hablando del PCO2. Entonces el PCO2 depende de la ventilación, y el PCO2 es directamente proporcional a la producción de CO2, que viene a ser con la dieta y el metabolismo, ¿no? por una constante, entre la ventilación alveolar. Y la ventilación alveolar es el volumen, digamos, el volumen minuto menos el volumen de espacio muerto. Ustedes saben que de los 500 de volumen que ingresan al pulmón, 150 se quedan en el espacio muerto anatómico.
y solamente 350 llegan al alveolo, que es la zona de intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces la ventilación alveolar sería 350 por la frecuencia respiratoria, que es el volumen que realmente interviene en el intercambio. Entonces la ventilación depende entonces de la producción de CO2, del metabolismo, y es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Cuando un paciente hipoventila, menos volúmenes maneja, va a subir el CO2. Y cuando hiperventila y barre CO2, entonces el CO2 va a disminuir, va a producirse hipocapnia. Entonces así tenemos que el paciente cuando tiene hipoventilación tiene hipercapnia con PCO2 más de 45, y cuando hiperventila tiene hipocapnia con un PCO2 menos de 35. Ahora, el equilibrio ácido-base trata de mantener el pH dentro de rangos normales, ¿no? 7.4, que equivale a 40 nanoequivalentes de hidrogeniones. O sea, normalmente hay hidrogeniones en la sangre en un nivel, digamos, estable, y que esos hidrogeniones se expresan como pH, que una forma de expresarlo es pH, y equivale a 7.4. Los límites compatibles con la vida van de 6.8 hasta 7.8 más o menos. Esos son los límites compatibles. El pH tiene que ver con el metabolismo celular, o sea, el nivel de acidez o alcalinidad de los medios, digamos, celulares, tiene que ver con la actividad enzimática del metabolismo celular. Normalmente en la dieta de aminoácidos que uno ingiere va a producir hidrogeniones en un número de 1 miliequivalente por kilo por día. O sea, más o menos entran entre 75 a 150 miliequivalentes de hidrogeniones por día. Y el metabolismo va a producir CO2, entre 13.000 a 15.000 milimoles de CO2. Entonces, todo eso es una carga de ácidos. Esa carga de ácidos, si no hubiera cómo manejarlos, produce una severa acidemia, una alteración severa del pH y sería incompatible con la vida. Entonces, ¿quiénes son los que manejan estos ácidos? Uno es el riñón. El riñón va a eliminar lo que ingresa por la dieta. Elimina 1 miligramo por kilo por día a través de los riñones, ¿no? Se produce la secreción de hidrogeniones a nivel del túbulo y absorbe bicarbonato, o sea, recupera el buffer, que es el que va a amortiguar esa carga de ácido que ingresa con la dieta. Llega el ácido, el buffer lo amortigua, el riñón elimina el hidrogenión y recupera el buffer, entonces se mantiene un equilibrio y el pH se mantiene estable. Y ese PCO2 que se produce en el metabolismo se va a eliminar a través de la ventilación, el pulmón se encarga de eliminarlos. Entonces los órganos que regulan el equilibrio ácido-base son el riñón y el pulmón. Hay un equilibrio entonces en el cual el hidrogenión es igual a 24 por PCO2 entre bicarbonato, ¿no? Los que aumentan son la dieta, el metabolismo, y los que eliminan el riñón y el pulmón. Hay un equilibrio en esta. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde hay un pK, que es la constante de disociación del buffer, del logaritmo del bicarbonato sobre PCO sobre la constante de disociación. De todos los buffers que hay en el organismo, extracelular, el más importante y el que mayor cantidad y que usualmente se dosa con facilidad es el bicarbonato de ácido carbónico. Hay un principio que se llama isohídrico, donde todos los buffers de diferentes fosfatos, sulfatos, proteínas, que se encuentran en una solución, todos se mantienen en un mismo nivel de pH. O sea, basta con estudiar uno para saber cómo están los otros, cómo está el pH de los otros, ¿me entienden? O sea, hay un principio isohídrico. Entonces, el que más utilizamos es el bicarbonato de ácido carbónico, donde los hidrogenos son 40 nanomoles por litro, nanoequivalentes por litro, y el pH es una forma de expresar lo que es el logaritmo invertido de esos hidrogeniones, que equivale a 7.4. Entonces, el buffer bicarbonato de ácido carbónico se mueve de ácido carbónico a bicarbonato hidrogenión y CO2 y agua. Entonces, bicarbonato de ácido carbónico, hay proteínas también intracelulares que actúan como buffer, y los fosfatos, que están localizados en el hueso y que tienen que ver mucho en la acidosis crónica como en los renales crónicos, en los cuales el hueso se va descalcificando como una manera de amortiguar la carga de ácido en los pacientes renales crónicos. Y acá está la correlación entre el nivel de pH y concentración de hidrogenio de 7.4 equivale a 40
nanoequivalentes o nanomoles de hidrogeniones por litro, ¿no? Aumentan los hidrogeniones, baja el pH, porque es reacción inversa. Bajan los hidrogeniones, sube el pH. El riñón es el órgano encargado de eliminar los hidrogeniones y de reabsorber el bicarbonato. O sea, llega todo el bicarbonato, casi 90% se reabsorbe, ¿no? Y elimina los hidrogeniones. Ahí se forma como amonio, por ejemplo, se elimina hidrogeniones y se elimina con amonio como soluciones de amonio, ¿no? Y también en el túbulo colector tiene que entra en funcionamiento la aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también tiene que ver en la regulación del ácido base. Por ejemplo, cuando hay una disminución de volumen intravascular, una menor perfusión renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona como un mecanismo de reabsorber agua a nivel del túbulo renal. Entonces, ahí se produce una reducción de sodio y una liberación de potasio e hidrogeniones. Entonces, el riñón es el órgano más importante, y ahí es una gráfica. Este lumen es el capilar, llega el bicarbonato, con el hidrogenión forma ácido carbónico, el CO2 ingresa, forma hidrogeniones que se libera y bicarbonato que se absorbe. Porque cada hidrogenión que se elimina se reabsorbe un bicarbonato y se mantiene el equilibrio. El pulmón va a compensar también la carga de acidez o de la acidemia que pudiera haber, captando, digamos, el nivel de acidez con los quimioreceptores periféricos, en el arco aórtico, globus carotídeo, a nivel central, a nivel medular, ¿no? Ahí están los quimioreceptores del bulbo, del arco aórtico, del globus carotídeo, que son los que sensan el nivel de acidez, el nivel de pH, la hipoxemia, por ejemplo, o el nivel de CO2. Entonces ellos van a actuar como máquinas, como medidores de gases, y van a dar la orden para una mayor o una menor hipoventilación, ¿no?, en el paciente. Bien. Entonces, ¿en qué casos vamos a tomar una muestra de gases para poder, digamos, evaluar un paciente? Uno, cuando tiene problemas obviamente respiratorios o oxigenatorios o ventilatorios, y lo otro es cuando uno sospecha un distribuido ácido-base. Si tenemos una historia clínica, esta tiene que estar bien hecha para ver cuál es la causa. Por ejemplo, si hay historia de vómitos, diarreas, trastorno de conciencia, antecedentes de diabetes, insuficiencia renal crónica, ingesta de tóxicos o de medicación que está usando el paciente. Evaluar en el examen clínico, evaluar la frecuencia respiratoria, tiene respiración acidótica de Kussmaul, tiene respiración muy deprimida, hipoventilando, tiene fatiga muscular con una respiración paradojal. Ver el estado de sensorio, ver el estado de hidratación, si el paciente está bien o mal hidratado, evaluar la diuresis horaria y los electrolitos y gases que los complementan para hacer una evaluación completa del ácido base. Por ejemplo, simplemente vomita, es un vomitador, tiene una obstrucción, digamos, pilórica, va a botar jugo gástrico, ácido clorhídrico, entonces el paciente va a tener una alcalosis metabólica, ¿no? Está deshidratado, bota ácido, hay bicarbonato, porque ahí está deshidratado, jala agua, bicarbonato, sodio, entonces va a haber una alcalosis metabólica y pérdida de hidrogeniones. Por ejemplo, la sepsis, el paciente está séptico, ¿qué es lo que tiene? Tiene una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque en la sepsis hay sustancias que van a estimular el centro respiratorio y el paciente que tiene sepsis tiene un aumento de la frecuencia respiratoria y alcalosis. El PSO está en 30, por ejemplo, y la frecuencia respiratoria está alta. Uno de los criterios de sepsis, como vamos a ver, es frecuencia respiratoria, una taquipnia y alcalosis respiratoria. El paciente cirrótico, por ejemplo, también tiene alcalosis respiratoria, pero ¿por qué? Porque tiene elevado el amonio, el amoníaco, entonces estimula el centro respiratorio. ¿Cuál es el disturbio más frecuente de la cirrosis? La alcalosis respiratoria. Si tiene insuficiencia renal de base, yo puedo pensar que tiene una acidosis metabólica, porque no se eliminan los hidrogeniones. Entonces, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC descompensado, yo tengo que pensar que mi paciente puede tener una acidosis respiratoria crónica descompensada por un problema agudo. Y así, por ejemplo, la gestación también, los gestágenos aumenta digamos, la frecuencia respiratoria y la alcalosis,
En hipoxemia también, ustedes saben que hay aumento de la frecuencia respiratoria, la alcalosis respiratoria, etcétera, ¿no? O sea, son importantes la evaluación. Este es el mapa cuando no se... que solamente podía interpretarse los estudios simples de ácido base, no los estudios mixtos, ¿no? Aquí, ya en el estudio de ácido base, uno evalúa el PCO2, que normal es 40, si está más de 44 es acidosis respiratoria, si menos de 36 es alcalosis respiratoria, bicarbonato menos de 20, más de 26 alcalosis metabólica, menos 22 acidosis, el pH más de 44 alcalemia, menos de 36 acidemia. Cuando hay un trastorno ácido-base, hay un problema primario y hay un cambio compensatorio secundario para mantener el pH dentro de los rangos normales. Cuando hay acidosis respiratoria, aumenta el PCO2 y compensatoriamente aumenta el bicarbonato, ¿no? A nivel renal, se absorbe el bicarbonato, ¿no? Para tratar de mantener el pH en valores normales. Igual en la alcalosis respiratoria, el PCO2 disminuye como cambio primario y el cambio secundario es que disminuye, se pierde bicarbonato. En la acidosis metabólica hay una disminución del bicarbonato y compensatoriamente el pulmón, al haber una acidemia, aumenta la frecuencia respiratoria y produce una respiración de Kussmaul, ¿no? Incluso pues es tan severo que a veces uno se confunde en la clínica. El paciente tiene citoacidosis diabética a veces, por ejemplo, y viene con una respiración y dice, tiene una neumonía o tiene un problema pulmonar. El pulmón está limpio, la placa está limpia, la oxigenación es buena, tiene una acidosis, ¿no? Que produce una respiración jadeante y profunda, una respiración acidótica. O la alcalosis metabólica, en la cual aumenta el bicarbonato, y cuando aumenta el bicarbonato, se produce una depresión del centro respiratorio y aumenta el PCO2. Entonces, si yo tengo una alcalosis metabólica, esto me va a producir una depresión respiratoria y aumento del PCO2. Compensatorio, secundario. En un nivel que uno puede calcular que es normal, o sea, una compensación normal, y si se va por los extremos de esa compensación, ya se habla de disturbios asociados. Entonces, cuando evaluamos un AGA, evaluamos el nivel de pH para ver si está alcalémico o acidémico, vemos si es un disturbio respiratorio o metabólico primario, vemos el PCO2 y el bicarbonato en relación con el pH, evaluamos si el disturbio respiratorio es agudo o es crónico, ¿no? El pH medido con cambios en el pH esperado para ver si es agudo o es crónico. Si es un disturbio metabólico, hay que evaluar el nivel de anion gap. Para eso tenemos que medir el sodio, el cloro, el bicarbonato y hacer la fórmula de anion gap, el sodio menos el cloro más bicarbonato. Si es un disturbio metabólico, el sistema respiratorio está compensando, hay que calcular el CO2 esperado para ese disturbio de acidosis metabólica. Y medimos el nivel de bicarbonato corregido con el bicarbonato medido para ver si hay otro disturbio asociado, si hay además un problema de alcalosis metabólica. Ahora, el nivel de pH esperado en acidosis respiratoria aguda es más o menos 0.08 por los cambios del CO2. Porque yo tengo un CO2 que es de 40, que es lo normal, sube hasta 80, entonces acá tenemos un cambio de 80 a 40, menos 40 es 40. Entonces por cada 10 que sube digamos, ¿cómo se llama? El PCO2, ¿no? Hay un cambio, o por cada 10 que sube el PCO2 hay un cambio en 0.08 en el pH. Por ejemplo, yo tengo un paciente que hace un paro respiratorio y mi PCO2 que está en 40 me sube a 100, entonces de 40 subió a 60. Entonces, como fue agudo, ¿no? Entonces el pH va a bajar en ¿cuánto? En 0.8 por 60 sería 4.8, o sea 7.4 menos 4 va a ser prácticamente 7 o 6.9, 96 va a ser mi pH. ¿Ok? O sea, porque no hay compensación, porque es brusco. En cambio, si el paciente tiene una acidosis respiratoria crónica, o sea, el paciente tiene ya varios días con un aumento del PCO2, el riñón ya está reabsorbiendo bicarbonato. Entonces, al resolver bicarbonato, va a tratar de llevar el pH hacia rangos más o menos normales. Entonces, el pH no cae tanto. Puede haber subido el PO2 de 40 a 100 en 60, pero el cambio en el PO2, en el pH, perdón, es 0.3 nada más por cada 10 que aumenta el PCO2. O sea, 0.3 por 60 es 1.8. 740 menos 1.8 es 7.32. ¿No? No, 7.22. Entonces, ese es el cambio del pH. Los grandes cambios de pH
se produce cuando el aumento de CO2 es agudo, y menos cambios en el pH cuando el aumento de CO2 es más crónico, en los pacientes con, por ejemplo, con retención crónica de CO2. Igual ocurre para la alcalosis respiratoria, ¿no? Los cambios del pH van en 0.08 por cada cambio de PC2 entre 10 y caen en 0.03 por la diferencia de CO2 entre 10. Otra ecuación que se utiliza es el anion gap, que es el sodio menos cloruro bicarbonato, que es 8 a 12 miliequivalentes. En acidosis metabólica, el nivel de PC2 calculado es el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2, como vamos a ver en los ejemplos. Para la alcalosis metabólica leve a moderada, tenemos el PC2 calculado para el bicarbonato, es por 0.9 más 15 más menos 2. En los casos severos, es el bicarbonato por 0.9 más 9 más menos 2. También sugieren que hay que autenticar los datos. Estas láminas que no les he podido traducir, por no he tenido mucho tiempo, estas láminas se las he pasado, es un texto, un handbook de equilibrio ácido-base que se los he pasado creo que se los han dado en un CD. Entonces ahí lo pueden revisar. Es una revisión sobre la interpretación de gases arteriales. Entonces solamente para decirles de que hay que evaluar que los niveles del laboratorio tienen que estar correlacionados con la clínica del paciente. O sea, porque hay datos que pueden ser discordantes y pueden ser fallas de laboratorio, o sea, que no son diríamos, no están adecuados, no correlacionan con lo objetivo, con lo del paciente. O sea, dice autenticar los datos y más o menos correlacionan. Bueno, esto es lo que ya hemos visto, la acidosis, alcalosis. Estos son los cambios primarios, ¿no? Por ejemplo, cálculo de las compensaciones esperadas. Hemos dicho que puede haber una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en esa acidosis metabólica lo que va a hacer va a haber una disminución del bicarbonato, ¿no? Y el PC2 esperado para ese cambio de bicarbonato se calcula con la fórmula de 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2, o que en este caso más menos 4. Entonces es la fórmula de compensación. Si tengo una alcalosis metabólica, entonces el PCO2 que se predice para este nivel de alcalosis, en este caso la fórmula que utilizan es 0.7 por bicarbonato más 21. Para acidosis respiratoria aguda, una caída en el pH de 0.008 por cada incremento del PCO2 en 1, o sea, sería por cada 10, 0.08. Ese es el pH, lo que hemos comentado hace un momento. Y acá 0.03 para los pacientes con acidosis respiratoria crónica, igual acá para la alcalosis respiratoria aguda y alcalosis respiratoria crónica, ¿no? O sea, esos son los cambios primarios, estos son los cambios secundarios y las compensaciones. Para los problemas metabólicos, por ejemplo, para la acidosis metabólica, también sugieren primero chequear el anion gap para ver si es acidosis metabólica anion gap alto o normal o hiperclorémica. Si el anion gap es alto, chequear el gap bicarbonato para saber si hay algún cambio metabólico asociado, o sea, hay alcalosis metabólica asociada, ¿no? Y evaluar la compensación con la fórmula del PCO2 esperado, ¿no? Y esto es para la acidosis respiratoria. Bueno, en la alcalosis respiratoria lo que ocurre es una condición en la cual aumenta, digamos, la frecuencia respiratoria y se barre el CO2 y compensatoriamente disminuye el bicarbonato. ¿Cuáles son los cambios que ocurren con los electrolitos en una alcalosis respiratoria? Uno de los más significativos es que hay un aumento en la ligazón del calcio, ¿no?, con la albúmina, y se produce una reducción en el calcio, digamos, reducción en el calcio libre plasmático, y la caída del calcio sérico va a producir algunas manifestaciones clínicas, va a producir parestesias, adormecimientos, debilidad muscular y la tetania, la mano de partera, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en la alcalosis respiratoria. Que ustedes seguramente lo han visto en los pacientes que tienen histeria, los pacientes que están en un velorio, lloran, gritan, comienzan a hiperventilar, al rato se desmayan, se adormece la cara, ¿no? Se ponen tiesas, rígidas y se desmayan, ¿no? Esa es la alcalosis respiratoria. ¿Y por qué hacen esa contracción? Hacen por tetania hipocalcémica.
¿Por qué? Porque el calcio se une a la albúmina, disminuye el nivel de calcio iónico libre y se produce una hipocalcemia aguda. Y la hipocalcemia produce esta tetania. Entonces es una de las manifestaciones de la alcalosis respiratoria. ¿Eso qué es? Acá estamos hablando ya de acidosis respiratoria. Creo que se ha cambiado. Vamos a pasar eso porque estamos hablando de alcalosis. ¿Cuáles son las causas de alcalosis respiratoria? A nivel central hemos dicho pues sepsis, por ejemplo, sepsis, hipoxemia, ansiedad, uso crónico de diuréticos y también por problemas pulmonares, por ejemplo, fibrosis pulmonar, asma y bueno, y otras causas como que estén en ventilación o no estemos hiperventilando. ¿Cuáles son las características clínicas de la alcalosis respiratoria aguda? A nivel central, cuando hay una disminución del PCO2, cuando se produce cuando hay un CO2 que está muy bajo, va a producir una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Es como que ustedes van a la altura y le da el soroche. Van a la altura, tienen hipoxemia y como compensación comienzan a hiperventilar, ¿no? Comienzan a jadear. Entonces al hiperventilar barren CO2, hacen alcalosis, ¿no? Si la alcalosis respiratoria, esa baja del PCO2, lo que produce a nivel cerebral es vasoconstricción cerebral y produce confusión, produce asterixis, temblores, produce pérdida de conciencia y puede producir convulsiones en los casos más severos. Entonces parte de la manifestación del soroche es por la alcalosis respiratoria secundaria a la hipoxemia por vasoconstricción de las arterias cerebrales. A nivel cardiovascular puede producirse arritmias, taquicardia, disminución de la contractilidad cardíaca. También altera la curva de eyección de la hemoglobina y disminuye la reabsorción de fluidos a nivel alveolar. Pero más significativo, la manifestación clínica es esta a nivel del sistema nervioso y las arritmias cardiovasculares. Y cuando hay alcalosis, en la curva de disociación se desvía más a la izquierda y suelta menos oxígeno a los tejidos. Entonces el paciente que tiene alcalosis, ya respiratoria o metabólica, va a producir menos entrega de oxígeno a los tejidos y es más deleterio. Esta es la compensación de la alcalosis respiratoria que hemos comentado. Bien. El otro punto es la acidosis respiratoria. Entonces, cuando usted tiene un disturbio ácido-base, alcalosis respiratoria, entonces tiene que buscar la causa, ¿no? Como hemos visto, que el paciente tiene hipoxemia, que el paciente tiene sepsis, que el paciente tiene un aumento del amoníaco porque tiene una falla hepática, insuficiencia hepática, tiene alguna causa, hay que buscarle, tiene una embolia pulmonar, hay que buscarle la causa. Estamos hablando simplemente de qué diagnósticos son, no estamos hablando de todas las causas que pudieran ser. Si uno tiene una acidosis respiratoria, lo que tiene es un aumento del PCO2, ¿no? Y al aumentar el PCO2 se trata de reducir bicarbonato para compensar el pH y restablecer el equilibrio ácido-base. Bueno, aquí tenemos el CO2 que aumenta, el estudio primario. Este CO2 se va a compensar con el agua y formar ácido carbónico. Este ácido tiene que poder bufferarse a nivel intracelular por uno de los buffers más importantes, la hemoglobina, que va a producir la hemoglobina carboxilada y va a liberar bicarbonato. Ese ácido carbónico entonces es bufferado por la hemoglobina. Este ácido carbónico también se va a eliminar a nivel renal. Se elimina hidrogeniones y se reabsorbe bicarbonato. Esta reabsorción renal no es lenta al inicio y aumenta en los siguientes días. Y el riñón va a eliminar los hidrogeniones. Este CO2 al aumentar va a estimular los quimioreceptores periféricos y aumenta la ventilación alveolar. Entonces el PCO2 es un estímulo muy fuerte de la ventilación. Así como el nivel de hipoxemia aumenta la frecuencia respiratoria, el nivel alto del PCO2 es un estímulo importante para aumentar la ventilación. Entonces si hay CO2 alto se trata de compensar también a nivel respiratorio. Y a nivel renal se trata de reabsorber bicarbonato y eliminar los hidrogeniones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipercapnia?
La hipercapnia, como cuando aumenta el CO2, a diferencia, ¿dónde está? A nivel cerebral, a diferencia de lo que ocurre con la alcalosis, que produce vasoconstricción, a nivel cerebral, el aumento de CO2 produce vasodilatación. Cuando aumenta el CO2, se produce vasodilatación cerebral. Y la vasodilatación cerebral va a producir aumento del flujo sanguíneo cerebral y aumento del edema cerebral. Entonces, el CO2 es deleterio en pacientes que tienen algún trauma cerebral o un problema neuroquirúrgico. Si yo tengo un paciente tequeado, que está tequeado, y tiene CO2 alto, voy a aumentar el flujo cerebral, aumenta la presión intracraneal y el paciente se puede enclavar. ¿Ok? Entonces, en un paciente, el PCO2, una de las manifestaciones clínicas es vasodilatación cerebral, aumento de la presión intracraneal. Y eso produce confusión, cefalea, pérdida de conciencia, ¿no? En los casos severos, lo que se conoce como narcosis por CO2. Esto se ve en los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, comienza el CO2 a subir y comienzan a dormirse, y entran en sopor y entran en coma por narcosis de PCO2. El CO2 uno le mide y puede estar en 100, 120 PCO2. Uno los ventila, baja al nivel que estaba previamente y el paciente se despierta. Además, produce una estimulación simpática. Entonces el paciente con CO2, con hipercapnia, tiene taquicardia, arritmia, sudoración. A nivel, una vasodilatación periférica y depresión central, ¿no? Depresión central, que puede llegar al coma, ¿no? Como digo, como una narcosis por CO2. O sea, el CO2 es deleterio. En la cirrosis respiratoria aguda, de lo que también hemos ya revisado, el bicarbonato aumenta 1 miliequivalente por cada 10 de aumento del PCO2. O sea, aumenta el PCO2 en 10, en los casos agudos la compensación es 1 nada más. Porque no hay una... recién empieza, entonces no se reabsorbe agudamente el bicarbonato. Y el pH disminuye en 0.08 por cada 10 que aumenta el PCO2, ¿no? En la cirrosis respiratoria crónica, el bicarbonato aumenta en 4 por cada 10 del CO2 y el límite de la compensación es hasta 45. Las causas son problemas de las vías respiratorias, EPOC, obstrucción de la vía aérea, laringoespasmo, a nivel depresión del centro respiratorio por sedantes, como lo que le pasó a Michael Jackson, le dieron propofol, se deprimió y se murió, ¿no? Se murió porque hizo apnea, entró en hipoxemia, se puso morado, hizo paro y se murió. Es lo que ocurre con los depresores. Por ejemplo, hay narcóticos que son depresores, por ejemplo, el afentanilo, el remifentanilo, a veces uno lo usa en infusión para dolores crónicos o muy severos. En el postoperatorio uno se pasa de la dosis, el paciente deja de respirar. Uno se voltea y volver al paciente está cianótico y en apnea. O sea, hay drogas que son muy, digamos, muy sensibles para deprimir el centro respiratorio. La anestesia general, ¿no? Pacientes que tienen trauma cerebral y que tienen compromiso del bulbo o del tronco cerebral, paro, edema pulmonar severo, problemas restrictivos, tórax inestable, por ejemplo, pacientes que tienen trauma torácico y tienen fracturas costales en 2 niveles, aquí y acá, en 3, 4 costillas seguidas, entonces el tórax, cuando inspiran, el tórax se hunde, se llama tórax inestable, porque normalmente cuando uno inspira, los tórax se amplían, pero cuando uno ve que un segmento del pulmón, cuando inspira, se hunde, ese es tórax inestable, ¿no? Porque no está manteniendo la expansión normal. Y eso produce mala ventilación y aumento de CO2. El tétanos, que ya no se ve mucho, pero sí vemos mucho Guillain-Barré agudo, entonces eso puede producir defectos neuromusculares y hipoventilación, miastenia gravis, parálisis hipocalémica o hipercalémica, ¿no? Tóxicos, aminoglicósidos, que también deprimen la transmisión neuromuscular. Yo recuerdo una señora que la operaron de una peritonitis y le hicieron un lavado de la cavidad peritoneal con aminoglicosio, con gentamicina. Y cuando salió de la operación, no despertaba. Una hora el anestesiólogo salió preocupado, me dice, mi paciente no respira. Entonces lo pasó a intensivos y estuvo en un ventilador. Y nosotros veíamos a la paciente y verdad no ventilaba, pero sus ojitos estaban abiertos. Y como que querían decirnos algo. Entonces, pasó 2 o 3 horas, se metabolizó el aminoglicosio y la paciente despertó.
Y ella escuchaba perfectamente todo lo que le estaban hablando alrededor de ella, que hizo paro, que a lo mejor ya está descerebrada, ¿no? Y cuando despertó dijo, menos mal que despertó, porque ustedes me estaban que me meñiscaban y que querían ver si me movía, y no podía moverme. Y no se podía mover porque tenía una parálisis neuromuscular, por los aminoglicósidos. Bueno, y eso lleva a acidosis metabólica, cuando no está, y por eso requería ventilador. Bueno, se debe a concentración alta de iones de hidrógeno proveniente de ácidos, del ácido carbónico, ¿no? Disminuye el pH. Mecanismo de acidosis metabólica, patogénesis. Esta es la acidosis metabólica. Entonces ya pasamos de la acidosis respiratoria a acidosis metabólica. La acidosis metabólica entonces tiene que ver con una disminución del ácido por los riñones, ¿no? Si el riñón es el órgano encargado de eliminar los ácidos, y si está disfuncionando y no elimina los ácidos, entonces tiene acidosis metabólica, porque el riñón produce los cambios metabólicos, ¿no? O que hay un exceso de ácidos en el organismo, o pérdida de bases, ¿no? Una pérdida de bases, o sea, pérdida de bicarbonato, que va a producir acidosis metabólica. Hay un principio de electroneutralidad, donde los aniones son iguales a los cationes, la suma de los aniones son iguales a la suma de los cationes. El anion gap es la diferencia de los iones, vamos a ver, es la diferencia de sodio, potasio, menos el cloro por bicarbonato. O anion gap son los aniones no medidos menos los cationes no medidos. El anion gap, cuando solamente usamos el sodio menos cloro bicarbonato, es 12 más menos 4, y cuando usamos sodio más potasio menos cloro bicarbonato es 15 miligramos por litro. ¿Para qué nos sirve el anion gap? Para poder discriminar en los casos de acidosis metabólica algunas causas específicas. Si yo tengo acidosis metabólica anion gap elevado o alto, entonces son estas causas: falla renal, acidosis láctica, cetoacidosis o ingesta de toxinas. O sea, si yo tengo acidosis metabólica y tengo anion gap alto, son esas 4 causas: falla renal, acidosis láctica, ketoacidosis, toxinas. ¿Qué toxinas? Metanol, etilenglicol, clorocho. Aspirina, sobredosis, o ketoacidosis, diabetes relacionado a ingesta alcohólica o las huelgas de hambre. Y acidosis láctica tipo 1, tipo 2. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a pasar. Bueno, en la acidosis metabólica entonces hay disminución del bicarbonato, hay que medir el anion gap, los aniones no medibles, y el anion gap elevado es cuando hay aniones no medibles, y cuando es el anion gap normal es cuando hay un aumento del cloro, es una anion gap hiperclorémica. Bien, acá vamos a ver eso. Sobre el anion gap. Se miden los niveles séricos de sodio, cloro y bicarbonato para calcular la magnitud del anion gap. El anion gap, entonces miren ustedes, ¿cuáles son todos los cationes? Sodio, potasio, calcio, magnesio. ¿Cuáles son los aniones? Bicarbonato, cloro, fosfato, sulfato, proteínas, ácidos orgánicos. ¿Cuáles son los que medimos usualmente? Son sodio, potasio, bicarbonato y cloro, ¿no? Son los que usualmente medimos usualmente. Entonces, acá miren ustedes, sodio más, es sodio menos el cloro más bicarbonato, que esto pasa acá restando, es igual a todo esto que está acá menos todo esto que está acá, ¿ok? Entonces el anion gap es el sodio menos el cloro bicarbonato es igual a 8 a 12. ¿Y qué es lo que mide? Son los aniones no medidos, que son estos, menos los cationes no medidos, que son estos, ¿no? Que son proteínas, ácidos orgánicos, fosfato. Ese es el anion gap. Aquí, por ejemplo, sodio 140, bicarbonato 25, cloro 105, el anion gap es 10, son los iones no medibles, ¿no? Anion gap normal, digamos sodio 140, el bicarbonato está en 15, pero ha bajado el bicarbonato, pero ha subido el cloro a 115. Y el anion gap se mantiene igual. Entonces esa es la acidosis metabólica hiperclorémica. O sea, esta baja de ácidos, o sea, pérdida de bicarbonatos, ha sido compensado por un aumento del cloro. Entonces la acidosis con un anion gap normal. Y la acidosis
con el NOCAP elevado, tenemos el sodio 140, el bicarbonato ha bajado a 15, pero el cloro se mantiene normal. Lo que ha subido es un lactato que es no medible. Bueno, usualmente no se mide, pero en el NOCAP no. El NOCAP es normal, está en 20, ¿no? Ahora nosotros podemos medir lactato, se mide ya lactato usualmente en los gases, ¿no? Entonces ya podemos tener ese valor. Entonces, el NOCAP nos sirve pues para discriminar si hay algún otro elemento que está causando esta acidosis. Para determinar si hay otro disturbio que está presente en el paciente con una acidosis metabólica NOCAP, determinados el nivel de bicarbonato corregido, comparamos con el nivel de bicarbonato medido. El bicarbonato corregido es igual al bicarbonato medido más el NOCAP menos 12. Si este bicarbonato corregido es más de 26, estaremos ante una alcalosis metabólica asociada. Si este bicarbonato corregido es menos de 22, una acidosis metabólica NOCAP asociada. Entonces también hay que medir el bicarbonato corregido. Esta es la acidosis metabólica que ya hemos comentado, ¿no? En la acidosis metabólica hay carga de ácidos o excreción renal de hidrogeniones disminuida y, digamos, hay una pérdida de bicarbonato. Puede ser a nivel renal o gastrointestinal, ¿no? Y esta acidosis metabólica vuelta a la ventilación, porque hay aumento del CO2, se tira hacia la derecha esta curva, y el CO2 uno trata de compensarlo aumentando la ventilación. Por eso que hay una hiperventilación, una respiración acidótica de Kussmaul que llaman. Y el PCO2 calculado es bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. O el PCO2 equivale a los dos últimos dígitos del pH. Y los límites de compensación es de 10 a 15 de PCO2. Este es el NOCAP elevado. Estas son las 4 causas que hemos visto: acidosis láctica, citoacidosis, ingestión de sustancias tóxicas, insuficiencia renal crónica. Y el NOCAP normal son todos estos que están acá, ¿no? Eliminación de ácido, pérdida de bicarbonato. Vamos a pasar un poco para los ejemplos. Los efectos cardiovasculares de la acidosis metabólica tiene efecto también a nivel de las arterias. Hay ¿qué es lo que dice? Liberación de catecolaminas, taquicardias, puede haber arritmias, y puede haber ¿cómo se llama? Bueno, alteraciones, digamos, en una falta de respuesta de los vasopresores en pacientes que están hipotensos. Si un paciente está, por ejemplo, en shock y está con vasopresores, si hay una acidosis metabólica no corregida, el efecto de los vasopresores no va a ser adecuado. Tiene que corregirse la acidosis metabólica. Bueno, efectos respiratorios, metabólicos, o sea, aumento de la resistencia vascular pulmonar también, se produce una hipertensión pulmonar, disminución de la fuerza del diafragma, resistencia a insulina también. O sea, estos disturbios metabólicos pueden causar una serie de problemas adicionales. Esa es la acidosis láctica, que es una causa, ingesta de toxinas, son los otros metabolitos, ¿no? El GAP bicarbonato que ya hemos visto. La alcalosis metabólica, lo que se produce es un aumento del bicarbonato, que puede ser debido a una disminución de los hidrogeniones y disminución de volumen intravascular o un exceso de bicarbonato. La alcalosis metabólica hay un factor iniciador y un factor que mantiene la alcalosis metabólica. Por ejemplo, en el caso del paciente que es vomitador, se pierden hidrogeniones, se pierde cloro, se pierde volumen, y el factor que mantiene la alcalosis es la deshidratación y la hipocloremia. Entonces eso hace que se reabsorba bicarbonato y perpetúa la alcalosis metabólica. Las etiologías de la alcalosis metabólica, lamentablemente no se ve muy claro acá. Aumento de los bicarbonatos extracelulares o disminución de los hidrogeniones, ¿no? Vamos a pasar porque está muy cargada esta lámina, igual acá, a nivel gastrointestinal. Bueno, pero todo este texto, que es un manualito de manejo de bicarbonatos, los tienen ustedes se los he dado a la doctora para que se los pasen en su USB,
Bueno, y las alcalosis metabólicas, ¿cuáles son los factores que mantienen la absorción de bicarbonato? Es la contracción de volumen intravascular, la hipocloremia, la hipocalemia y la disminución de la perfusión o de la filtración glomerular renal. ¿Ya? Vamos a pasar. Por ejemplo, la alcalosis metabólica por diuréticos se produce depresión del volumen, ¿no?, que resulta en hiperaldosteronismo, ¿no? Depresión de cloro, una depresión de potasio, la hipocalemia es un factor que va a reabsorber bicarbonato, pérdida de ácidos fijos y depresión de cloro. Todo esto produce alcalosis metabólica por diuréticos. Bueno, eso vamos a pasar, está muy cargado. Eso no vale la pena. Disminución del filtrado glomerular son los que mantienen esta alcalosis metabólica, depresión de volumen circulante efectivo de insuficiencia renal, aumento de la presión titular de bicarbonato, depresión de volumen circulante, depresión de cloro, hipopotasemia, exceso de mineralocorticoides y retención de ácido carbónico. Son las causas de una alcalosis metabólica persistente y que se tienen que corregir. Bueno, vamos a pasar esto. Hay una que responde con no cloruros, a veces se mide el cloruro urinario. Cuando el cloruro urinario es menos de 10, la alcalosis que responde al cloruro, y cuando el cloruro urinario es más de 15 o de 20, es resistente a cloruro. Y son otras causas, ¿no? Alcalosis, esta es alcalosis respiratoria. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá interpretación de gases, tenemos el pH, determinar el trastorno primario, luego vemos si es primariamente por respiratorio o metabólico, vemos el anion gap, ¿no? Vemos si es agudo o es crónico y la compensación, ¿ok? Entonces tenemos este pH, acidemia, un normal, pH normal y alcalemia. La alcalosis metabólica, acidosis respiratoria son los conceptos que hemos dado. El anion gap de 8 a 12 y si el anion gap está elevado, medimos el bicarbonato, el gap de bicarbonato medido más el anion gap menos 12. Y hemos dicho que menos de 22, acidosis metabólica, y más de 26, alcalosis metabólica. Y si vemos si es compensado o no, mediante las tablas de compensación. Para acidosis metabólica, ¿cuál es el peso esperado? 1.5 por grado más 8 más menos 2. En la alcalosis metabólica, la leve moderada, 0.9 por grado más 15, y en la severa, 0.9 por grado más 9. ¿Ok? Y en la compensación aguda o crónica respiratoria que hemos visto, para acidosis y para alcalosis. Entonces vamos, este paciente tiene pH de 31, con un PCO2 de 10, con un bicarbonato de 5, sodio 123, cloro 99. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Es un trastorno respiratorio o metabólico? Tienen el pH que está en 31, está en el lado ácido, ¿no? El PCO2 está en el lado de alcalosis. Y si fuera primario, el pH debería estar alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no es respiratorio, es metabólico. ¿Está bien? Entonces, si es metabólico, vemos que el bicarbonato está disminuido. Entonces, estamos hablando de una acidosis metabólica, ¿no? Ok. Entonces, eso sería una acidosis, un trastorno metabólico. Está en el rango de la acidemia. Estas son las posibilidades, ¿no? El PCO2 es 10 y el bicarbonato hemos dicho que es 5, es una acidemia y está dentro de lo que es una acidosis metabólica, bicarbonato que está menos de 22, ¿ok? Bien, entonces ahora medimos el anion gap. El anion gap es el sodio menos cloro más bicarbonato. El sodio es 123 menos el cloro más el bicarbonato que es 5. Entonces, ¿cuánto es el anion gap? Es 19, ¿no? Y era de 8 a 12, o sea, el anion gap está aumentado. Entonces, si el anion gap está aumentado, vemos cómo está el bicarbonato corregido. Es el bicarbonato medido más el anion gap menos 12. El bicarbonato es 5 más el anion gap 19 menos 12, que es el valor de, digamos, del anion gap normal, diríamos, ¿no? Este es el anion gap medido y este es el anion gap normal. Entonces, el bicarbonato corregido es 5 más 19 menos 12, 7 más 5, 12. Entonces, cuando es menos de 22,
es acidosis metabólica no anion gap. O sea, tiene este es un disturbio metabólico donde hay una acidosis metabólica con anion gap elevado, tiene anion gap elevado, y además tiene un componente de no anion gap, otro componente metabólico no anion gap. Tiene anion gap de 12 y tiene este diagnóstico. Ahora vemos la compensación respiratoria. Tenemos bicarbonato de 5 y PCO2 de 10. Para este bicarbonato de 5, ¿esa es la compensación adecuada? Entonces, ¿cuál sería el PCO2 esperado? 1.5 por bicarbonato, que sería 5, más o menos 8 más 2 sería, el PCO2 esperado sería 13.5 a 17.5, y el PCO2 medido es 10, o sea, es menos de ese valor. Entonces, tendríamos un PCO2 medido que es menor que el PCO2 esperado. Tenemos además un disturbio respiratorio, una alcalosis respiratoria. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Entonces, acidemia por acidosis metabólica como trastorno primario, pero además tiene un componente de acidosis metabólica no anion gap, y además tiene una alcalosis respiratoria asociada. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. El pH de 7.2, PCO de 25, bicarbonato de 10, sodio 130, cloro de 80. Entonces tenemos igual, el PCO está en 25, no es primariamente respiratorio porque el pH está bajo. El bicarbonato está bajo, entonces es metabólico. Si es metabólico, es una acidemia, no es alcalemia. Entonces, si es una acidemia, es una acidosis metabólica, ¿no? Porque el bicarbonato está menos de 22. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá que el anion gap el anion gap es 130 menos 80 más 10 es 40, es un anion gap muy elevado, ¿no? Y hemos dicho que las causas de anion gap elevado son insuficiencia renal, acidosis láctica, metabolitos, ¿y qué otra cosa más? ¿Ah? ¿Perdón? Tóxicos, claro. Bien, entonces tiene un gap bien elevado, y acidosis puede ser acidosis láctica. Entonces acá vemos cuál es el bicarbonato corregido, es igual a 38, es más de 26, o sea, tiene además una alcalosis metabólica. Ahora, ¿cómo es el PCO2 compensado? El PCO2 compensado es 21 a 25 y el medido es 25, o sea, es lo esperado. Entonces el diagnóstico final, en este caso, sería acidemia por acidosis metabólica, anion gap elevado, con una alcalosis metabólica asociada. ¿Ya? O sea, las causas de acidosis metabólica son unas y las causas de alcalosis metabólica son otras. ¿Ok? Entonces eso ya tenemos que evaluar de acuerdo al contexto clínico. Uno más. pH 7.0, PCO2 30, bicarbonato 8. Es un trastorno metabólico, es una acidemia, es una acidemia por acidosis metabólica. El anion gap está en 17, está aumentado, y tiene un bicarbonato corregido de 13, menos de 22 tiene una acidosis metabólica no anion gap. El PCO2 compensado es 18 a 22 y el PCO2 es 30. O sea, el PCO2 esperado debe ser menos del que está aquí. O sea, además tiene una acidosis respiratoria. Entonces, este paciente tiene acidemia por la acidosis metabólica, un trastorno primario, anion gap, no anion gap, y acidosis respiratoria asociada. Por eso el pH ha bajado mucho más de lo que se esperaba. Bien, entonces yo creo que lo vamos a dejar ahí, porque creo que estoy viendo que les han dado los ejemplos, ¿no? Entonces ahí ustedes van a revisar los ejemplos. Y como les digo, en USB les he dado el manual, es un manual muy actualizado del 2008 sobre disturbios ácido-base y interpretación del equilibrio ácido-base. Vamos a esperar acá unos minutos, 5 minutos, para seguir con la clase de shock séptico.